ya desde hace bastante, y lo vamos a hablar obviamente con un especialista, con el doctor López Rossetti, a quien saludamos. Doctor, ¿cómo va? Hola Fernando, gracias por llamar, por comunicarse. Buen día, ¿cómo te va? Bien, bien, buen día. No, al contrario, gracias por estar en contacto con nosotros, Daniel. El tema del síndrome del quemado, o burnout, ¿no? Como se llama, algunas veces lo hemos hablado, pero en base a ver, yo lo explico con mis palabras no científicas, obviamente, que tiene que ver con el estado en el cual ingresa una persona que está sujeta o sometida a una actividad con mucha demanda emocional o mucha sobrecarga en esa actividad, entonces aparece el síndrome del quemado. Ahora, en pandemia, esto empeoró e incluso aparece el síndrome del quemado, el burnout, por la no actividad en pandemia, al revés. El síndrome de burnout fue descrito en el año 74 en los que en personas que atendían adictos a las drogas. Nació de ese modo, como en los prestadores de servicio. En realidad es una forma de estrés crónico y es una de las formas de estrés crónico más común que hay y tiene mucho que ver cuando uno se relaciona con las demás personas. Desde un periodista, como en este caso son ustedes, o cualquier prestador de servicio, alguien que atiende en un banco, etc. Se relaciona con la relación humana con el otro y es, como te decía, una forma de estrés crónico. ¿Qué características tiene? Y tu pregunta es si en pandemia hay más, te adelanto que sí, porque en el hospital lo tenemos registrado, lo tenemos medido. ¿Me explico hasta acá? Sí, perfecto. Las tres características, Fernando, que determinan, y como para que vos lo tengas en cuenta, o tus colegas, o los que estén en televisión en este momento, las tres características que determinan esta forma de estrés crónico, el síndrome del quemado, o llamado en inglés burnout, es el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución de iniciativa o toma de decisiones. A saber, la desensibilización o agotamiento emocional es cuando una persona emocionalmente no reacciona como debiera. Cuando vos te tenés que reír, te tenés que reír. Cuando tenés que llorar porque hay algo triste, es llorar. La persona que tiene burnout empieza a notar que se ríe menos. Este es un síntoma frecuente, que los que trabajamos en esto lo buscamos, y las personas a veces toman conciencia. Ahora, a veces se lo dice la familia. Claro, hay gente que se pierde la alegría, que se ríe menos, sí, o que no se entristece cuando debiera. Es decir, es un dampeo, es como un freno emocional, en el cual se manifiesta la apatía, la frustración, las insatisfacciones, la irritabilidad, la intolerancia. ¿Es como que uno está anestesiado, doctor? Perdón, es una forma de anestesia, sí, es un buen término, es una forma de amortiguamiento o anestesiamiento emocional, es un buen término. Cuando las personas pierden la alegría, es un síntoma. Es decir, si el que nos está viendo y lo charla con un familiar y dice, vos sabés que vos te reís menos que antes, no vayan a creer que se ríe menos que antes. Claro. Si se ríe menos que antes, hay toda una cuestión neurobiológica que sucede para que no tenga una manifestación emocional habitual. Esta es la primera característica del burnout. ¿Me expliqué hasta acá? Sí, perfecto. Sí. Ahora, este desapego emocional, ¿es autopercibido también o no? ¿O uno puede estar atravesándolo y no darse cuenta? Es muy buena pregunta, pero para poder darse cuenta uno tiene que tener mucho criterio y salir del ego, salir del yo, para observarse desde afuera. En general, si este agotamiento emocional se manifiesta por irritabilidad o intolerancia, es habitual que la persona choque con quienes le rodean. Claro. Todo lo que te pase disruptivamente con el entorno social nunca es casual. Es una falta de articulación habitual con las personas que te rodean. Y no tenés que pensar que el error está en quienes te rodean.
porque habitualmente quienes te rodean son varias personas. Entonces, si algo pasa algo con varias personas, es posible que la variable no sean 10 personas, sino que la variable sea yo. No sé si me explico. Claro, clarísimo. Doctor, ¿cómo le va? Gabriel, sí. Gabriel Siblat lo saluda. Le quería preguntar si también se puede dar un efecto contrario si uno quiere. A ver, quiero direccionar bien la pregunta, porque mucha gente suele utilizar esto de estoy quemado, ¿sí? Muchas veces como justificativo. ¿Ven esto también de gente que quizás se justifica en ese estrés, en ese cansancio, cuestiones que no tienen que ver con estrés y cansancio? Sí, podría pasar, porque hay muchas emociones que lo que sucede, y es buena tu pregunta, se solapan, se superponen entre sí. La verdad es que desde el punto de vista de la educación emocional, uno está acostumbrado a decir estoy triste, estoy alegre, tal persona es de este modo o del otro. Y nunca es tan claro. Son mezclas emocionales. A este agotamiento emocional, que es bastante particular y propio del burnout o síndrome del quemado, le tenemos que agregar dos patas más. Una es la despersonalización y otra es la disminución de toma de decisiones o iniciativa o capacidad de iniciativa. Despersonalización es cuando en mi tarea personal me distancio con el afecto del otro. Charles Chaplin en tiempos modernos. Uno puede ser hasta eficiente en su trabajo en términos de automatismo, pero no en comunicación afectiva. Claro. Posiblemente un productor periodístico o ustedes puedan procesar la información que van a ejercer y lo hagan con eficiencia, pero sin empatía emocional porque no conectan con el televidente. Claro. Esa es una forma que se me ocurre ahora, Daniel, para comentar de qué se trata la despersonalización. O un cajero de banco que actúa automáticamente sin saber el sufrimiento que le determina a la persona que está del otro lado porque tiene un problema financiero. Es decir, esa desarticulación de la personalidad. ¿Me explico? Sí, está clarísimo. Daniel, esto en pandemia, ¿se vio mucho más en el personal de salud? Que tuvo que estar permanentemente en contacto con el COVID y las personas que sufrían el COVID. Fernando, esto se da, particularmente el burnout, se da mucho antes de COVID en las personas en salud. Y esto es lo que justifica algo que te va a impresionar. Los residentes de medicina, los que vemos, los que están en el hospital, en nuestro hospital, en todos los hospitales, se estudian habitualmente con test para medir justamente este síndrome, el del burnout. Y es muy común que hacia tercer o cuarto año de residencia, en las distintas especialidades, tengan burnout. ¿Me explico hasta acá? Sí, sí, que ya les aparezca en ese momento. Y es probable, que pasa algo muy interesante, que como empiezan a tener agotamiento emocional, producto de tanto trabajo y visualizar también tanto dolor, imagínate el dolor de la visualización de un terapista hoy, que Daniel, se empiezan a... Sí, pero pasa algo muy interesante, esto te va a llamar la atención y a los que te rodean, a los que estén viendo tele. Esta despersonalización y este agotamiento emocional del burnout en la gente de salud hace que en su formación se empiecen a alejar de las especialidades médicas que tienen que ver con la relación interhumana y decidan por especialidades médicas que guardan más distancia de la persona. Por ejemplo, estudios de imágenes, auditoría médica, estadística y todas aquellas especialidades médicas que no tienen tanto que ver con la relación interhumana, justamente porque el burnout le genera un agotamiento que los aleja de las personas. Es un tema que hay que tener muy frecuente en la educación médica. ¿Y cuáles son las señales de alerta que podemos encontrar nosotros, hacernos una autoevaluación y decir, che, ojo que me estoy empezando a quemar? ¿Existe alguna alerta primaria que uno dice, mira, frena un poco, tómate un par de días, descansá, cambia el aire, algo? ¿Hay alguna forma de evitar llegar a ese punto? La pregunta es muy buena porque lo que usted está diciendo es una suerte de búsqueda de autodiagnóstico. Y no hay autodiagnóstico si uno no se propone hacerlo. Uno debe revisar continuamente lo que está haciendo y si está todo bien,
sugiero volver a revisarlo, porque nunca las cosas están todo bien. Claro. Pero esto es sistemáticamente así y habitualmente no paramos para hacer un escaneo de actividades y mucho menos de nuestra situación emocional. Pero cualquiera de estas tres cosas puede darse: agotamiento emocional, y usted, Fernando, cualquiera se da cuenta si está gastado emocionalmente y tiene apatía. Dijeron por ahí anestesiamiento, una suerte de anestesia emocional. O despersonalización, veo algo que antes me dolía pero ya no me duele. O una incapacidad en la toma de decisión, porque como esto disminuye la eficiencia laboral, es decir, la capacidad de ejercer en relación costo-beneficio una tarea que lo hacía bien, es habitual que las personas disminuyen en su capacidad de liderazgo o de toma de iniciativa o de capacidad de toma de decisiones. ¿Y qué hago si lo detecto, cosas las personas doctor? las van notando. ¿Qué hago si lo detecto? Bueno, si usted detecta cualquier cosa de estas, lo primero que haría es tomar conciencia, es decir, darle importancia. Porque es más probable que una persona note un dolor de muela, porque hay un dolor o una neuralgia del trigémino que uno no puede evitar, pero la realidad que los cambios emocionales finos, delicados y diríamos hasta pequeños o chicos, anteceden a muchos síndromes que se van desarrollando con el tiempo. Antes decían, una de las preguntas es ¿cómo me puedo dar cuenta si algo me pasa e ingreso en una etapa de estrés crónico? Sí. Y una de las formas, esto da para más, pero básicamente es censar habitualmente mi nivel de bienestar subjetivo percibido. Yo te haría una pregunta. A ver. Fernando, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, obvio. No es necesario que me contestes, pero al hacerte la pregunta a vos se la hago a quienes estén escuchando. Sí. ¿Te sentís bien hoy? ¿Estás entusiasmado? Sí, pero debería revisarlo, porque sí, también tengo que revisarlo, ¿no? Y siempre hay que revisar porque nos autoengañamos con mucha facilidad. Así que si ves todo y está todo bien, es probable que no sea así. Sí. Pero el bienestar subjetivo percibido es la sensación subjetiva que tengo de estar bien en mi entorno social y en mi situación de vida. Si querés darle un nombre, lo podríamos debatir. El bienestar subjetivo percibido se llama comúnmente felicidad. Si uno tiene un bienestar subjetivo percibido por debajo del habitual, el diagnóstico es que algo sucede. Ahí veremos qué. Algo pasa. Pero si uno no se siente bien, es porque no está bien. Es tan simple como eso. Sí. No hay mucha magia. Daniel, gracias por la charla, la explicación. La verdad que da para seguir charlándolo y hablándolo, y seguramente vamos a tener otras oportunidades. Bueno, un saludo y gracias por la invitación. Gracias, al contrario. Daniel López Rossetti. Gracias por el contacto. Mientras estábamos hablando...